Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de la mayor relevancia y tiene que ver con los derechos de propiedad privada en Colombia, en particular de la propiedad física en Colombia. Y para eso hemos invitado a dialogar con nosotros al doctor Nicolás Pérez, presidente ejecutivo de Fede Palma y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Ciencia Política. Bienvenido, doctor Nicolás. Hola, Carlos Augusto, muy buenas tardes para todos y gracias por la invitación. No, a usted por acompañarnos. Estamos muy preocupados porque en Colombia los derechos de propiedad pues siguen presentando una situación de mucho riesgo porque no se garantizan y quiero arrancar mostrando los resultados del más reciente índice de derechos de propiedad del International Property Rights Alliance, donde Colombia tiene un puntaje global de 4,64 sobre 10 y este índice, que mide tres aspectos fundamentales, el entorno político y legal, Colombia tiene un puntaje de 3,916. En materia de derechos de propiedad física, 4,716, disminuyendo un punto aproximadamente. Y en materia de propiedad intelectual, 5,289. Es decir, Colombia ocupa el puesto 74 entre 129 países que se miden. No se miden todos, porque se miden aquellos con los cuales se cuenta con la información disponible. Y a nivel regional somos el séptimo país. Pero esto pone de manifiesto, doctor Nicolás, que Colombia tiene enormes desafíos en materia de propiedad privada. Si quieren, podemos quitar la presentación. Y nos preocupa muchísimo lo que está pasando en Colombia en este momento, porque no es solamente un tema de instituciones político y legales que llevan a que haya incertidumbre frente a la garantía de los derechos de propiedad privada, sino que estamos viendo y estamos viviendo un fenómeno muy particular que tiene que ver con las invasiones. Y sobre eso quiero que conversemos con usted porque es un sector muy importante para la economía del país, es un sector que necesita unas condiciones de seguridad jurídica y de seguridad física, que necesita una protección efectiva de los derechos de propiedad privada para poder seguir participando en la actividad económica del país. Y por eso quisiera arrancarle preguntando, doctor Nicolás, ¿cuál es la situación de seguridad hoy en el campo colombiano luego de que los colombianos llevamos varios noticieros viendo permanentemente que hay invasiones? Bueno, lo primero, Carlos Augusto, es ser muy claros en que la situación de seguridad vista, digamos, integralmente en el campo colombiano ha tenido un deterioro significativo. Yo diría que en los últimos 18 meses ha sido más marcado, ha estado distribuido en varias zonas del país. Hemos desafortunadamente vuelto a registrar temas asociados con el boleteo, temas asociados con robos, temas asociados también con bloqueos para ingresar a plantaciones, a fincas, que han dificultado mucho la labor de los agricultores en general y de los palmicultores en particular. La palmicultura colombiana se encuentra distribuida por todo el país en 161 municipios y si bien hay unas zonas donde está particularmente complejo el tema de seguridad, como Tibú en norte de Santander, Tumaco y en algunos municipios del sur de Bolívar, yo diría que en términos generales hay una preocupación porque ha habido un deterioro de la seguridad, digamos, vista integralmente. Particularmente en lo que tiene que ver con las invasiones de tierras, hubo un momento bastante crítico hace alrededor de un mes donde las invasiones que habían iniciado de tiempo atrás en el norte del Cauca empezaron a registrarse en otras zonas del país. En el caso palmero tuvimos ya dos o tres invasiones específicas en plantaciones palmeras, sobre todo en el sur del Cesar. Hubo conatos de invasiones en el departamento del Magdalena, incluso productores vecinos de cultivos de palma asociados con banano y ganadería. Y pues eso prendió una alarma muy seria, porque pues este sería un fenómeno nuevo en el sentido de que habría salido del norte del Cauca y se habría multiplicado a otras zonas del país y tal vez por el perfil y el método de invasión que de alguna forma estaba asociado con la idea de que en el mensaje
de que iba a haber una nueva reforma agraria y una política de redistribución de la tierra. De alguna forma la gente lo malinterpretó, entendiendo que eso les daba patente de corso para invadir propiedad privada. Valga la pena decir que en todos los casos se invadían predios productivos, predios que tenían presencia de sus legítimos dueños, con personal que trabajaba en las plantaciones y que de ninguna forma se hubiera podido confundir con un terreno ocioso o simplemente abandonado. Luego, pues hubo mucha preocupación en esos días. Así que, si bien a partir digamos, de los pronunciamientos que hizo el gobierno nacional en su conjunto, siendo mucho más concreto y mucho más tajante en el sentido de que esa no era de ninguna manera el tipo de acciones que estaba promoviendo el gobierno nacional, al tiempo que logramos el acompañamiento efectivo de las autoridades para hacer los desalojos respectivos, pues ha habido una mejora significativa y de hecho en el caso de la palmicultura, en las últimas 3 semanas no hemos registrado ningún caso nuevo. Y eso efectivamente demuestra que entonces hay la posibilidad de que efectivamente el Estado tenga un compromiso serio sobre la propiedad privada. Pero para evitar que este fenómeno vuelva a presentarse en medio de todas las reformas que se han anunciado desde el gobierno nacional y de la posición de algunos ministros que no parecieran tener claridad sobre algunos temas y unos les dicen a otros, ¿cuál sería entonces, doctor Nicolás, la propuesta que habría que hacerle al gobierno? ¿Qué habría que decirle al gobierno para evitar que esto se vuelva a presentar? Pues mire, lo primero, desde nuestro punto de vista, y creo que en eso tuvimos ya una posición clara por parte del presidente de la República, de la ministra de Agricultura, del ministro de Defensa, es el mensaje de que la invasión de tierras es un delito en Colombia, que no hay, digamos, en ninguna circunstancia está ni justificado ni legitimado hacer ese tipo de invasiones. En segundo lugar, y esto hemos encontrado una receptividad muy importante y destacable de la Policía Nacional, que tiene la función cuando se presentan estos casos de en las primeras 48 horas proteger la propiedad privada y hacer los desalojos respectivos. Así que con la Policía Nacional tuvimos un acercamiento para tener muy claro cómo eran los procedimientos, cuál era el sustento legal y cuáles eran las acciones que debía tomar la persona a quien le invadían su predio para poner en conocimiento de la policía, de la fiscalía y de las demás autoridades. Y segundo, cómo podía reaccionar la policía a llevar a cabo estos operativos. Valga decir que los operativos de desalojo se han desarrollado sin ninguna necesidad de usar la fuerza, han sido desalojos que se han hecho de común acuerdo con las personas que están en los predios y eso ha tenido mucho que ver con, digamos, el acompañamiento de las autoridades. Entonces, ese creo que es un componente que tiene que seguir allí, que el ejercicio de la autoridad es fundamental como parte de la protección de la propiedad privada y creo que a estas alturas pues la Policía Nacional tiene muy bien entendido el procedimiento y me consta que desde el Comando General de la Policía hubo una directriz muy clara y unas capacitaciones a los comandantes de policía a nivel municipal, que finalmente son los responsables para adelantar estos operativos cuando se requirieran. Y en tercer lugar, yo creo que el mensaje fundamental, y yo celebro que el gobierno nacional haya ido aclarando esto de forma más clara y contundente, es que la iniciativa de reforma agraria que quiere adelantar el gobierno no pasa en ningún caso por promover la invasión de propiedad privada, sino tiene que ser el resultado de que el Estado, a través de las distintas alternativas que tiene, tenga a su disposición tierras, bien sean de origen baldío o compradas a sus legítimos dueños para hacer estos ejercicios de redistribución de tierras. Entonces yo creo que en esas tres cosas siento que hemos tenido ya mensajes mucho más claros y tal vez eso esté detrás del hecho de que no haya habido nuevas invasiones en las últimas semanas. Pues muy importante y muy alentador el mensaje que usted nos envía, doctor Nicolás, porque efectivamente se muestra que entonces la
institucionalidad está funcionando y lo importante es que de cara al futuro se siga manteniendo esas prácticas. Eso es muy, muy relevante también decirlo en términos del mensaje que se envía como país frente a la protección de los derechos de propiedad. Claro. Pero hay un tema que ha estado también en la agenda legislativa en los días recientes y tiene que ver con la jurisdicción agraria especializada. Eh, ¿Cómo recibe Fedepalma esta iniciativa legislativa? ¿Cree que efectivamente esto va a contribuir a la protección efectiva y oportuna de los derechos de propiedad y las inversiones en el sector rural con tantos problemas que hemos tenido, no solamente por la falta de titulación, sino los problemas asociados al conflicto armado como el despojo de tierra, las invasiones, etcétera? ¿Esa jurisdicción se convierte en una instancia importante para defender los derechos de propiedad? Lo más importante es que la jurisdicción agraria sea entendida como un elemento más de todo digamos, de toda la batería de herramientas que tiene el Estado para garantizar la propiedad privada y el aprovechamiento y digamos, la defensa efectiva del derecho de propiedad. No todos los temas tienen que pasar por temas judiciales. Como les contaba ahora, por ejemplo, en el caso de invasión de tierras, hay unas acciones que son de índole, digamos, que están en cabeza de la policía y de autoridades del Poder Ejecutivo, que son previas a tener que optar, en el caso de las invasiones de tierras, por un proceso judicial, que entre otras tiene la dificultad inmensa de demorar mucho por la naturaleza misma de nuestros procesos judiciales la resolución de ese problema. Pero tampoco se puede desconocer que hay otra serie de temas asociados con la propiedad rural, con el acceso a la tierra, que son de una gran complejidad. Usted mencionó el despojo de tierras, también están los temas asociados con la clarificación de baldíos, con el mercado mismo de tierras privadas, donde pues muchos consideran que una jurisdicción especializada, dadas las particularidades que tiene nuestra legislación agraria, podría ayudar a acelerar y a facilitar la resolución de conflictos que tengan carácter judicial. Entonces yo creo que en principio eso puede ser una buena idea siempre y cuando el objetivo sea facilitar la resolución de esos conflictos, siempre partiendo de la base de que la protección de los legítimos dueños de la tierra tiene que ser un principio y que abordar temas tan complejos como es la restitución de tierras o la clarificación de tierras que tengan como origen baldíos de la nación, podría ser un camino para hacerlo. Yo creo que lo importante es que se entienda primero que la jurisdicción no es el único elemento de la protección de la propiedad y segundo, que esté al servicio de lo que todos yo creo que esperamos al final y es que haya un mercado de tierras dinámico donde la tierra pueda estar en cabeza de las personas que tienen la mejor capacidad para hacer un uso productivo de ella y que no se vaya a convertir en esa línea en más bien un obstáculo para la realización de negocios de tierras que posibiliten el impulso del sector agropecuario ni para una amenaza nueva a los derechos de propiedad sobre la tierra. Que es lo más importante, por supuesto, proteger esos derechos. Doctor Nicolás, claramente en el contexto actual, el gobierno impulsará luego de las reformas que están en este momento en trámite, entre ellas la reforma tributaria, impulsará unas reformas que tendrán un efecto importante en el sector que usted representa. Pero es necesario ir posicionando algunos mensajes de cara a ese debate político. A nosotros como organización de la sociedad civil, por supuesto, y como centro de pensamiento, nos interesa ir ayudando y contribuyendo a posicionar esos mensajes fuerza de cara a las reformas con el fin de que se tengan en cuenta las reales necesidades del sector y soluciones que dinamicen el sector, permitiendo obviamente no solamente la garantía de los derechos de propiedad, que para muchos es algo abstracto, sino las oportunidades que genera un sector que es competitivo, que es productivo, que puede generar empleo, que genera ingresos, que permite que se asocien otros sectores, porque a veces en el imaginario tiende a estar que los sectores agroindustriales son algo como apartado de la realidad y es todo lo contrario, son unos sectores muy metidos en la realidad local que generan unas dinámicas de prosperidad increíbles, pero necesitan unas condiciones institucionales para que obviamente eso
no se quede solamente en quienes hoy están en ese sector, sino que a futuro sean muchas más las personas que se puedan incorporar a esas cadenas de valor y suministro que obviamente generan unas condiciones de bienestar para todos en los territorios donde más se necesitan, que son los territorios afectados por la violencia, el crimen, la pobreza. ¿Cuáles podrían ser entonces unos mensajes que uno podría empezar a posicionar desde ahora de cara a las reformas que el gobierno ha anunciado va a presentar, aunque no se conocen textos, por supuesto, pero sí han dejado ver algunos intereses? Yo creo que lo principal y para ir de los mensajes, digamos, más gruesos a los más específicos, el primero de ellos es que hacer una reforma rural integral como pretende el nuevo gobierno, no se puede quedar simplemente en el tema del acceso a la tierra, independientemente de cuál sea digamos, el vehículo que al final use el gobierno o la combinación de vehículos para tener acceso a esas tierras y hacer las respectivas titulaciones a las poblaciones beneficiarias. Lo más importante es crear las condiciones para volver productiva esa tierra, para aprovechar la tierra que resulte de ese esfuerzo de titulación o de distribución de tierras. Porque de nada le sirve a una familia tener un predio si no tiene ni los elementos del contexto que facilitan el aprovechamiento, ni los instrumentos que requiere una familia para poner a andar un proceso agropecuario en un predio rural. Entonces, lo primero, en los temas del contexto, la ubicación de la tierra es muy importante. La posibilidad de que esa tierra tenga, por ejemplo, vías de acceso para llevar los insumos a los predios y luego sacar los productos. Parece obvio, pero desafortunadamente Colombia tiene grandes zonas donde las vías de acceso son inexistentes o están en muy mal estado y por ende para una familia que tenga acceso a un predio ubicado en una zona de estas, pues la proeza de hacer actividades agropecuarias en estos predios sería muy grande. Segundo, temas que también para la gente en las ciudades puede parecer una obviedad, pero la conectividad, temas como el acceso a servicios de energía eléctrica, a servicios de comunicación, crecientemente para cualquier actividad económica, tener acceso a estas dos cosas que en las ciudades, pues para todos las damos por dadas, en el campo colombiano no es así. Y en tercero, los temas de seguridad, a lo que nos referíamos hace un rato. En muchas partes del país, como les comentaba, pues las condiciones de seguridad no ofrecen un incentivo para hacer sobre todo inversiones de largo plazo. En un sector, por ejemplo, como el nuestro, cuyo ciclo de vida es del orden de los 40 años, pues si las señales no son de estabilidad y de seguridad, difícilmente una persona de cualquier tamaño, nosotros tenemos productores pequeños, medianos y grandes, tomar una decisión de siembra en un cultivo de tardío rendimiento, pues requiere ese contexto. Y el segundo grupo de elementos son los que facilitan el establecimiento de un negocio agropecuario y ahí entran cosas tales como, por ejemplo, el acceso a la financiación, en los cuales todavía tenemos muchos retos como país, hemos avanzado mucho, la banca pública ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo por atender a los productores más pequeños, pero todavía hay mucho margen para mejorar la profundización financiera en el sector rural, especialmente con los pequeños productores. El segundo, el conocimiento, la asistencia técnica. No todos los sectores tienen, como en el caso nuestro, un centro de investigación y un servicio de extensión que le ayuda a los productores desde que están concibiendo el proyecto a hacer las cosas bien y luego a manejar a lo largo del ciclo del proyecto cómo enfrentar situaciones como una óptima nutrición del cultivo, el manejo del agua, qué hacer en caso de la presencia de plagas y enfermedades. No todos los sectores tienen esto y esto es un elemento fundamental para ser exitoso. Y el tercero, que tal vez es a donde hay un reto mayor, es el tema de la comercialización. Nosotros, como sector agropecuario, tenemos que siempre tomar decisiones de inversión teniendo en cuenta oportunidades de mercado. Y esas oportunidades de mercado le dicen a uno muchas cosas. ¿Cuál es el tipo de producto que demanda el mercado? ¿De qué calidad? ¿En qué condiciones? ¿En qué cantidades? Nosotros tendemos mucho a producir para luego ver qué vamos a hacer con la producción. Y yo creo que
uno de esos cambios y el gobierno así lo ha reconocido porque ha hablado mucho de la importancia de que la comercialización sea la que guíe las decisiones de inversión. O sea que para el aprovechamiento de esas tierras hay una cantidad de elementos que tienen que confluir para que efectivamente una familia beneficiaria de alguno de estos predios pueda hacer un uso productivo que a su vez tenga acceso a un mercado y por esa vía el productor reciba unos ingresos que le permitan progresar a través de la agricultura, que al final debería ser el propósito. Extraordinario porque es una agenda propositiva centrada en las necesidades reales del sector. Y a propósito, pues valga la cuña institucional en el Instituto de Ciencia Política, con el apoyo de varios gremios, incluido por supuesto Fede Palma, elaboramos el gran acuerdo sobre lo fundamental para el desarrollo integral del sector rural, que tiene muchos de los elementos que usted ha mencionado, doctor Nicolás, y que esperamos haga parte del debate de las reformas que tramitará el gobierno nacional para ese sector y que esperamos que el Congreso también tenga en cuenta que este es un elemento que requiere o es un debate que requiere unos elementos estructurales, como usted lo ha mencionado, poniendo en el centro, por supuesto, la protección y la seguridad jurídica y la seguridad física como un elemento transversal a toda reforma que se quiera hacer si no se garantizan los derechos de propiedad. Si la propiedad y el título de propiedad no está por encima de otras figuras, es muy difícil lograr un desarrollo real del sector rural. Se necesita que haya propiedad privada, protección del título, garantías, reconocimiento por parte del Estado, protección por parte de las autoridades, tanto policiales como judiciales, y que exista un entorno institucional que genere incentivos. Uh -huh. Sectores como el de La Palma y muchos otros sectores de la agroindustria colombiana lo que necesitan son incentivos, no subsidios, incentivos a partir de una institucionalidad que dé garantías, que dé certeza a futuro en el largo plazo, inversión pública para desarrollar las vías terciarias, la infraestructura, la conectividad, dotar de capacidades al pequeño productor que le permitan efectivamente generar valor y ser competitivo. Y ahí está, esperamos tener la oportunidad de contribuir a ese debate con el Gobierno Nacional y con el Congreso de la República. Creo que tenemos suficientes elementos. Muchas gracias, doctor Nicolás. Para nosotros era muy importante contrastar lo que está pasando en el país con un sector tan importante como ese de La Palma en Colombia, un sector que ha dinamizado la economía, que está en regiones de alta conflictividad, que sobrevive en medio de esas situaciones, que genera valor. Nosotros en el instituto hemos, a partir de los informes que presentamos a la Comisión de la Verdad, comprobamos cómo en muchas de esas regiones los cultivos de palma se han vuelto en una oportunidad cierta para que muchas familias salgan de los cultivos de coca a una actividad que es absolutamente lícita, rentable, que les permite alejarse de esas dinámicas de violencia. Así que enhorabuena si el gobierno sigue haciendo los esfuerzos por proteger la propiedad privada, las tierras que son legítimas y que tienen a sus dueños, que tienen títulos, y enhorabuena también si las reformas apuntan a resolver esos cuellos de botella que usted nos ha mencionado, lo cual redundará en beneficio para todos los colombianos. Así que, doctor Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, Carlos Augusto, y muy importante que podamos conversar sobre estos temas. Coincido en que tenemos una oportunidad enorme de que el campo colombiano y las actividades agropecuarias ayuden a impulsar de forma más determinante el desarrollo del país y pasa por este conjunto de temas que, valga la pena decir, no todos son del resorte del Ministerio de Agricultura. Es muy importante que el gobierno entienda que es la acción, digamos, articulada de muchas agencias y ministerios los que van a posibilitar un desarrollo integral del campo que redunde en mejores condiciones de vida para la población rural. Y allí estará Fede Palma y estoy seguro que todos los gremios del sector agropecuario prestos a poner nuestro grano de arena para hacer esto realidad. Así es, doctor Nicolás. La prosperidad incluyente parte por reconocer eso, parte por reconocer que si se otorgan y se garantizan las condiciones, el sector agroindustrial colombiano ayuda a esa movilidad social que tanto se necesita, que es la apuesta del gobierno. El gobierno quiere sacar a la gente de la pobreza y generar las condiciones de paz. El gran dinamizador de esa apuesta, el gran aliado del gobierno para eso, es el sector privado, un sector privado que puede generar empleos, ingresos dignos, trabajos dignos, condiciones efectivas para que la gente salga de la pobreza. Así que en buena hora estas oportunidades y esperamos conjuntamente poderle aportar a esa agenda. Doctor Nicolás, una feliz tarde y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente para ustedes.